te dijera que en este mismo instante estás cayendo? No solo tú, también tu casa, tu ciudad, el planeta entero, incluso el Sol, las estrellas y las galaxias más lejanas. Todo, absolutamente todo está cayendo. Pero no lo sentimos, no escuchamos el viento, ni vemos el suelo acercarse. Y sin embargo, estamos en una caída constante, una que nunca termina. En este video vamos a descubrir con calma por qué todo el universo está cayendo. No necesitas saber física ni fórmulas. Solo relájate, deja que tu mente flote y escucha cómo la gravedad, esa fuerza silenciosa que mantiene todo unido, da forma a cada rincón del cosmos. Desde la manzana que cae al suelo hasta los planetas que giran alrededor del Sol, todos siguen el mismo principio: caer eternamente, pero sin tocar el suelo. Verás cómo los astronautas flotan, porque también están cayendo, cómo las estrellas nacen de nubes que se derrumban sobre sí mismas, y cómo incluso las galaxias se mantienen juntas gracias a esta danza invisible. Y más allá de todo eso, el propio universo, en su expansión, sigue un delicado equilibrio entre caer y crecer. Así que acomódate, respira profundo y deja que la curiosidad te lleve. Hoy entenderás de forma simple y tranquila por qué nada en el cosmos está quieto y cómo esa caída eterna es, en realidad, lo que mantiene viva a toda la existencia. Y si disfrutas de estos viajes por el espacio y la ciencia antes de dormir, suscríbete para acompañarnos en los próximos viajes. Cuando escuchamos la palabra caer, lo primero que imaginamos es algo descendiendo. Una hoja flotando en el aire, una piedra soltándose de la mano, o una persona dando un paso en falso. Para nosotros, caer significa moverse hacia abajo, en dirección al suelo. Pero, si te detienes un momento a pensarlo, ¿qué es exactamente abajo? ¿Y hacia dónde está realmente cayendo algo en el universo, donde no hay ni arriba ni abajo? Esa es la primera curiosidad que vamos a explorar. En la vida diaria, caer es una sensación que todos conocemos. Sentimos la aceleración, el vacío en el estómago, el impulso de sujetarnos a algo. Es un movimiento tan natural que ni lo cuestionamos. Sin embargo, cuando intentamos definirlo, las cosas se vuelven más interesantes, porque caer no siempre significa ir hacia el suelo. En realidad, caer significa ser arrastrado por la gravedad. La gravedad es esa fuerza invisible que hace que las cosas se atraigan entre sí. Cada objeto con masa, desde una piedra hasta una estrella, tiene su propio tirón gravitatorio. Cuando algo cae, lo que está ocurriendo no es que busque el suelo, sino que está siendo acelerado hacia el centro de otro cuerpo. Por eso decimos que una manzana cae hacia la tierra, pero también podemos decir que, en cierto modo, la tierra cae hacia la manzana. La diferencia es que la tierra es tan grande que su movimiento es imperceptible. Si pudieras mirar todo el proceso desde el espacio, verías que no existe arriba ni abajo. Solo hay trayectorias, movimientos y curvas. La manzana no baja, la tierra no sube. Lo que ocurre es que ambas masas se atraen mutuamente y se acercan una a la otra por el efecto de la gravedad. Eso es caer, moverse libremente bajo la atracción de otro cuerpo. En física, a esto se le llama caída libre. Es un término sencillo que describe algo profundo. Un objeto en caída libre no está siendo sostenido ni frenado por nada, solo se deja llevar por la gravedad. Y aquí viene la parte curiosa. Si todo lo que cae libremente está siendo acelerado por gravedad, entonces, técnicamente, no siente su propio peso. Por eso los astronautas parecen flotar en el espacio, no porque no haya gravedad, sino porque están en un estado de caída continua. Imagina que lanzas una piedra desde un acantilado.
Al principio cae directo hacia abajo, pero si la lanzas muy rápido, con la suficiente velocidad, la piedra nunca llega a tocar el suelo. La tierra se curva debajo de ella al mismo ritmo en que la piedra cae. Y el resultado es que la piedra termina cayendo alrededor del planeta. Eso es una órbita. El satélite no está quieto ni flotando. Está cayendo constantemente, pero lo hace de tal forma que nunca se acerca más al suelo. Es como si estuviera eternamente cayendo y fallando en chocar. Esa idea puede parecer extraña, pero es fundamental. Cuando entiendes que la caída no siempre es hacia abajo, sino hacia un centro de atracción, muchas cosas comienzan a tener sentido. Los planetas, las lunas, los cometas, todos están cayendo, y nosotros también. El problema es que estamos tan acostumbrados a vivir sobre una superficie que nos frena, que hemos olvidado cómo se siente realmente caer. Si la Tierra desapareciera de pronto bajo tus pies, solo por un instante, sentirías lo que experimenta un astronauta en órbita, la sensación de ingravidez. No porque la gravedad haya desaparecido, sino porque estarías cayendo junto con todo lo demás, sin resistencia, sin suelo que te empuje hacia arriba, sin peso. Ese estado de equilibrio, donde no sientes el tirón del suelo, ni el empuje del aire, es lo más cercano que tenemos a la verdadera caída libre. En la vida cotidiana, confundimos caer con golpearse. Pero el impacto no es la caída en sí, es el final de ella. Caer, en esencia, es moverse siguiendo el flujo natural de la gravedad, igual que el agua corre por una pendiente. Cuando algo cae, simplemente está obedeciendo a la forma en que el universo funciona. Ahora, piensa en esto. No solo los objetos pequeños caen hacia los grandes, también los grandes caen unos hacia otros. La luna cae hacia la Tierra cae hacia el Sol, y el Sol cae alrededor del centro de nuestra galaxia. A cualquier escala, lo que mantiene todo en movimiento es la misma idea: la caída continua guiada por la gravedad. Lo interesante es que aunque caemos todo el tiempo, no lo notamos. Cuando estás sentado en casa, crees estar quieto, pero en realidad la Tierra gira bajo tus pies, se mueve alrededor del Sol, y el Sol mismo viaja por la galaxia. Todo ese movimiento es una forma de caída, una danza gravitatoria sin pausa. La única razón por la que no la sentimos es porque nos movemos junto con todo lo que nos rodea. Podrías imaginarlo como si estuvieras dentro de un ascensor en caída libre. Si todo el ascensor, y tú dentro de él, cae al mismo ritmo, no sentirás el movimiento. Todo parece flotar, porque nada se resiste. Esa es la paradoja de la caída. Cuando todo cae junto, la sensación desaparece. Y aquí es donde el concepto se vuelve aún más fascinante. Porque si caer significa dejarse llevar por la gravedad, entonces el acto de caer no es una excepción, sino la regla. Es el estado natural del movimiento en el universo. Cada estrella, cada planeta y cada partícula está participando en ese mismo proceso, desde lo más pequeño hasta lo más inmenso. Cuando ves una hoja deslizarse por el aire o una gota de lluvia corriendo por la ventana, estás viendo una pequeña versión de un fenómeno universal. Es la misma ley que hace que las lunas giren, que las galaxias se mantengan unidas y que el cielo nocturno tenga forma. Todo está cayendo, todo el tiempo. La diferencia es la escala, el contexto y la forma en que lo percibimos. Así que la próxima vez que escuches la palabra caer, piensa más allá del suelo. No se trata solo de algo que baja. Es una historia sobre cómo el universo se mueve, cómo se conecta y cómo cada cosa, desde una piedra hasta un planeta, está siguiendo el mismo camino invisible trazado por la gravedad.
Caer, en el fondo, no es una caída hacia abajo, es una caída hacia adentro, hacia el centro de algo mayor, hacia el corazón invisible que sostiene todo lo que existe. Imagina por un momento que dejas caer una piedra. No piensas en nada más, solo observas cómo desciende. Parece algo simple, pero detrás de ese movimiento tan común se esconde una de las fuerzas más misteriosas y universales que existen, la gravedad. Podemos decir, en pocas palabras, que la gravedad es la razón por la cual las cosas se atraen entre sí. Todo lo que tiene masa, por pequeño o enorme que sea, ejerce una atracción sobre todo lo demás. Es una especie de lazo invisible que une al universo. Tú atraes a la Tierra con la misma intensidad con la que la Tierra te atrae a ti, aunque, claro, la diferencia de tamaño hace que tú seas el que termine moviéndose. Esta idea fue la que hizo famoso a Isaac Newton hace siglos. Él observó que la misma fuerza que hacía caer una manzana al suelo también era la que mantenía a la Luna en su órbita. Es decir, no existen dos leyes separadas, una para la Tierra y otra para el espacio. Es la misma gravedad actuando en todos lados, solo que en escalas diferentes. Pero lo curioso es que, aunque hablamos de fuerza, la gravedad no se siente como algo que te empuja o te jala directamente. En la vida cotidiana, lo que sentimos como peso no es realmente la gravedad tirando de nosotros, sino el suelo empujándonos hacia arriba. Suena raro, pero es cierto. Si estás de pie ahora mismo, la gravedad está tratando de hacerte caer hacia el centro de la Tierra, pero el suelo se interpone. Esa presión que sientes en tus pies, ese esfuerzo del cuerpo por mantenerse en equilibrio, es lo que llamamos peso. Ahora, si quitaras el suelo, si no hubiera nada que te frenara, dejarías de sentirlo. Estarías en caída libre, y en ese instante perderías por completo la sensación de peso. No porque la gravedad haya desaparecido, sino porque nada te está resistiendo. Caer es, de cierta forma, dejar de pelear contra la gravedad. Piénsalo como cuando subes a una montaña rusa. Durante los segundos de caída, sientes que el cuerpo flota, que el estómago se te eleva. No porque la gravedad haya dejado de actuar, sino porque te estás moviendo a su ritmo. Ya no estás presionando el asiento con fuerza. Ambos, tú y el vagón, están cayendo juntos. Esa sensación tan fugaz es lo que los astronautas sienten todo el tiempo en el espacio. Mucha gente cree que en la Estación Espacial Internacional no hay gravedad. Pero eso no es cierto. A esa altura, la gravedad sigue siendo casi tan fuerte como en la superficie. La razón por la que flotan es porque todo, la estación, los objetos y los astronautas, está cayendo al mismo tiempo alrededor de la Tierra. Nadie nota la caída porque todo se mueve igual. Es el ejemplo perfecto de lo que llamamos caída libre. Entonces, ¿por qué decimos que la gravedad jala? Porque en nuestra experiencia, lo que notamos es la resistencia del suelo o del aire. Pero la gravedad no empuja ni tira en el sentido común de la palabra. Es más correcto pensar en ella como una especie de curvatura del espacio. Imagina que el espacio no es vacío, sino una gran tela invisible que se puede doblar. Cuando colocas algo con masa sobre esa tela, como una esfera pesada sobre una sábana, la tela se hunde un poco. Si dejas rodar una canica cerca de esa esfera, la canica no es jalada directamente. Lo que hace es seguir las curvas que la tela tiene alrededor de la esfera. Esa es una manera simple de visualizar lo que explicó Einstein. La masa de un objeto deforma el espacio que lo rodea, y esa curvatura es lo que guía el movimiento de los demás objetos. De modo que en lugar de imaginar una fuerza misteriosa empujando o tirando,
podemos pensar en el espacio como un paisaje curvado, donde todo se mueve siguiendo los caminos más naturales. Si la Tierra gira alrededor del Sol, no es porque una cuerda invisible la mantenga atada, sino porque el Sol ha curvado el espacio a su alrededor, y la Tierra se desliza por esa curva. Esa imagen puede sonar abstracta, pero en realidad es muy intuitiva. Si alguna vez has visto una pelota rodar en el interior de un embudo, habrás notado que gira una y otra vez alrededor del centro hasta caer. Eso es exactamente lo que ocurre con los planetas, con las lunas e incluso con los satélites que lanzamos al espacio. Todos están moviéndose dentro de esas curvas invisibles que la gravedad dibuja en el espacio. Otra cosa fascinante es que la gravedad nunca se apaga. No puedes bloquearla, no puedes escapar de ella. Puedes debilitar su efecto alejándote, pero siempre estará ahí. En la superficie de la Tierra es fuerte, en la Luna más débil, en una galaxia suave pero inmensa. No importa dónde estés, la gravedad está moldeando la forma en que todo se mueve, incluso el tiempo. Pero volvamos a algo más cotidiano. Cuando saltas, te alejas del suelo por un instante y luego vuelves. En ese pequeño arco hay una historia completa de gravedad. En el momento en que tus pies pierden contacto con el suelo, entras brevemente en caída libre. Durante ese instante no tienes peso. Pero en cuanto aterrizas, la superficie te frena de golpe y la sensación de peso regresa. Es como si tu cuerpo y la Tierra se reencontraran. Si pudiéramos eliminar completamente esa resistencia, flotaríamos sin esfuerzo. Esa es la sensación que buscamos imitar cuando hablamos de ingravidez. No se trata de que la gravedad haya desaparecido, sino de que nada te impide seguir su dirección natural. Y en el fondo, eso es lo que significa gravedad. Es la tendencia de las cosas a moverse, siguiendo el camino más sencillo posible dentro del espacio que las rodea. Lo más impresionante es que este fenómeno tan familiar y al mismo tiempo tan profundo está ocurriendo en todas partes, desde la caída de una hoja hasta el movimiento de las galaxias. Y aunque podamos describirlo con fórmulas, su esencia es simple. Todo lo que tiene masa curva el espacio, y todo lo que se mueve sigue esas curvas. Esa es la danza que mantiene al cosmos en equilibrio. Así que la próxima vez que sientas el peso de tu cuerpo, recuerda, lo que estás sintiendo no es la gravedad misma, sino el suelo diciéndote que no puedes caer más. En realidad, cada segundo, el planeta entero se mueve dentro de una vasta red de curvas invisibles. La gravedad no es una cadena que nos ata, sino la melodía suave que guía el movimiento de todo lo que existe. Y al final, comprenderla no es solo entender una fuerza, sino reconocer que incluso cuando creemos estar quietos, estamos participando en el mismo baile silencioso que mueve las estrellas. Antes de avanzar, recuerda que puedes disfrutar de narraciones completas como esta, descargándolas desde el enlace disponible en el video, y así las podrás disfrutar en cualquier momento, y sin molestas interrupciones por anuncios. Ahora continuando. Imagina que sueltas una piedra desde un edificio alto. La ves caer en línea recta hacia el suelo, empujada por la gravedad. Eso parece muy claro aquí en la Tierra. Caer significa moverse hacia abajo, hacia el centro del planeta. Pero ¿qué pasa si estás en el espacio? ¿Qué significa caer cuando ya no hay un abajo? En el espacio, la caída no desaparece, solo cambia su forma. En realidad, todo lo que orbita, un satélite, la Luna, la Estación Espacial Internacional, incluso la Tierra misma, está cayendo. Sí, cayendo, pero de una manera tan particular que nunca llega a tocar el suelo. Y ese
es uno de los conceptos más bellos y contraintuitivos de la física moderna. Una órbita no es más que una caída eterna que nunca termina. Pensemos en la Estación Espacial Internacional, que viaja alrededor de nuestro planeta a unos 400 kilómetros de altura. Allí arriba, los astronautas parecen flotar libremente, como si la gravedad no existiera. Pero no están fuera del alcance de la gravedad terrestre. De hecho, la gravedad allí todavía tiene alrededor del 90% de la fuerza que tiene en la superficie. Entonces, si aún existe la gravedad, ¿por qué parecen flotar? La respuesta está en que tanto la estación como los astronautas están cayendo al mismo tiempo. Pero no caen en línea recta. Se están moviendo hacia adelante a una velocidad tan alta, unos 28.000 kilómetros por hora, que mientras caen, la curvatura de la Tierra se aleja bajo ellos a la misma velocidad. Es como si cada vez que la estación bajara un poco, el planeta también se curvara justo en esa dirección, de modo que la caída nunca termina en un impacto. Podemos imaginarlo con un ejemplo más simple. Si lanzas una pelota horizontalmente, ésta recorre una distancia antes de caer al suelo. Si la lanzas más fuerte, irá más lejos antes de caer. Pero si pudieras lanzarla lo suficientemente rápido, tan rápido que la Tierra se curvase debajo de su trayectoria a la misma velocidad que la pelota desciende, entonces la pelota nunca tocaría el suelo, seguiría cayendo sin fin, dando vueltas alrededor del planeta. Eso es una órbita. Y eso es exactamente lo que ocurre con la Estación Espacial Internacional. Los astronautas no flotan porque no haya gravedad, sino porque tanto ellos como la nave están cayendo juntos. Están en un estado de caída libre permanente, moviéndose alrededor de la Tierra en lugar de hacia ella. Dentro de la estación no hay nada que los detenga ni los empuje hacia abajo, como hace el suelo con nosotros aquí abajo. Por eso, la sensación de peso desaparece. En la superficie terrestre sentimos nuestro peso porque el suelo nos frena. La gravedad intenta empujarnos hacia el centro del planeta, pero el suelo ejerce una fuerza igual y opuesta que nos mantiene en equilibrio. Esa resistencia es lo que nuestro cuerpo interpreta como peso. Sin embargo, si el suelo desaparece, como en una caída libre o en una montaña rusa durante unos segundos, esa fuerza también desaparece y sentimos esa breve sensación de ingravidez. En el espacio, esa sensación no dura segundos. Dura todo el tiempo que la nave permanezca orbitando. La paradoja es fascinante. Los astronautas que flotan están cayendo, y la estación espacial entera está cayendo también. Pero como todo a su alrededor cae exactamente de la misma manera, no hay ninguna referencia que les haga sentir movimiento. Desde su punto de vista, parecen estar suspendidos en calma absoluta, en un silencio donde todo se mueve junto. Este concepto también explica por qué los satélites pueden permanecer durante años girando alrededor de la Tierra sin caer directamente sobre ella. Están en una danza perfecta entre velocidad y gravedad. La gravedad los tira hacia el planeta, pero su velocidad lateral los mantiene en constante caída alrededor del mundo. Si se movieran más despacio, la órbita decaería y eventualmente caerían. Si fueran demasiado rápidos, escaparían al espacio profundo. Es un equilibrio delicado, como una cuerda floja cósmica, donde la gravedad y el movimiento lateral mantienen todo en armonía. Y esa misma armonía se repite a todas las escalas del universo. La luna cae alrededor de la Tierra cae alrededor del Sol, el Sol cae alrededor del centro de la galaxia, y así, en una cadena infinita de caídas, todo el cosmos parece suspendido en una danza eterna. Si lo pensamos bien,
Incluso nosotros, sentados en la superficie, estamos cayendo. La Tierra se mueve en una órbita alrededor del Sol, y aunque no lo sentimos, estamos todos en caída libre hacia nuestra estrella, solo que con la velocidad justa para nunca alcanzarla. Cuando los astronautas miran por la ventana de la estación espacial y ven la Tierra moverse lentamente debajo, lo que observan no es solo la belleza de nuestro planeta azul, sino también la demostración perfecta de la gravedad en acción. Una caída continua que se convierte en movimiento circular. En esa caída, el sentido de arriba o abajo deja de tener significado. Solo existe la dirección de la órbita y la sensación de estar flotando en un sueño sin fin. Y es que la idea de caer cambia por completo cuando salimos de nuestro pequeño mundo. En el espacio, caer no significa acercarse a algo, sino moverse con él. Todo cae junto, todo se mueve dentro de la curvatura invisible que la gravedad dibuja en el tejido del espacio. Así que la próxima vez que veas imágenes de astronautas flotando en la estación espacial, recuerda esto. No están sin peso porque la gravedad haya desaparecido. Están sin peso porque nada los detiene. Están cayendo, igual que tú lo harías si el suelo desapareciera bajo tus pies, solo que su caída nunca termina. En el silencio del espacio, en ese movimiento continuo que parece descanso, la gravedad sigue siendo la protagonista. Y de alguna forma poética, todo lo que vemos allá arriba, planetas, lunas, estaciones, polvo estelar, está haciendo lo mismo que esa piedra que sueltas desde tu mano. Está cayendo. Solo que lo hace con una elegancia que desafía nuestra intuición. Una caída que no destruye, sino que mantiene al universo en movimiento. Si miramos al cielo en una noche despejada, podemos pensar que el universo es un lugar tranquilo, casi inmóvil. Pero en realidad, todo lo que vemos, desde las estrellas hasta las galaxias más lejanas, nació del mismo proceso, una gigantesca y lenta caída. Porque la gravedad no solo hace que las cosas caigan, también construye. Es el gran arquitecto del cosmos. Imagina una nube inmensa de gas y polvo flotando en el espacio. A primera vista, parece quieta, sin forma ni dirección. Pero dentro de ella, cada partícula, por pequeña que sea, ejerce una diminuta atracción sobre las demás. Es la gravedad, trabajando de manera silenciosa, tirando de todo hacia el centro. Al principio ese tirón es casi imperceptible. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo cambia. Donde hay un poco más de materia, la gravedad se hace más fuerte. Esa pequeña región empieza a atraer más gas, más polvo, más partículas, y mientras más masa acumula, más crece su atracción. Es un ciclo que se refuerza a sí mismo. La caída se acelera, el centro se calienta, la nube entera comienza a colapsar. Ese proceso se llama colapso gravitatorio y es una de las fuerzas creativas más poderosas del universo. Cuando la gravedad vence la presión interna del gas, la tendencia de las partículas a expandirse, todo el material empieza a caer hacia el centro. A medida que lo hace, la energía del movimiento se transforma en calor. El núcleo de la nube se vuelve más y más caliente, hasta que llega a un punto crítico, el momento en que la temperatura y la presión son tan altas que los átomos de hidrógeno comienzan a fusionarse, liberando energía. En ese instante nace una estrella, una simple caída, una atracción entre partículas diminutas, se transforma en una fuente de luz que puede brillar durante miles de millones de años. La gravedad, que al principio parecía solo un tirón hacia abajo, resulta ser la fuerza que enciende el fuego de los soles. Pero la historia no termina ahí. Alrededor de esa nueva estrella, el gas y el polvo que quedaron también sienten la atracción.
no caen directamente al centro, sino que comienzan a girar a su alrededor, formando un disco plano. Dentro de ese disco, los granos de polvo chocan entre sí, se agrupan, crecen poco a poco. Es un proceso lento, pero constante. Con el tiempo, esos pequeños fragmentos se convierten en rocas, luego en montañas flotantes y finalmente en planetas. Así es como nacen los sistemas planetarios, de un mismo acto de caída y atracción. Todo lo que conocemos, la Tierra, la Luna, el Sol, fue moldeado por esa danza de colisiones y gravedad. Incluso los cometas, esos viajeros helados que recorren el sistema solar, son restos de ese proceso. Son las obras de la construcción cósmica, recordatorios de que la gravedad no desperdicia nada. Todo, en algún momento, formó parte de una nube que colapsó. Pero la gravedad no se detiene en las estrellas o en los planetas. A escalas aún mayores, sigue construyendo. Las estrellas recién nacidas no suelen estar solas. Nacen en grupos, en enjambres. Y esos grupos, unidos por la misma atracción invisible, se agrupan en estructuras aún más grandes, cúmulos, y luego galaxias enteras. Cada galaxia es como una ciudad de estrellas, donde la gravedad actúa como el cemento que mantiene todo unido. Es la misma ley que hace caer una manzana la que también mantiene girando los brazos espirales de la Vía Láctea. Y más allá, las galaxias mismas se atraen unas a otras, formando cúmulos galácticos, supercúmulos y finalmente la red cósmica. Un tejido gigantesco de materia que abarca el universo entero. Todo eso surge del mismo principio, la tendencia natural de la materia a juntarse, a caer sobre sí misma. Podemos imaginar al cosmos como un inmenso tapiz donde la gravedad dibuja patrones. Donde hay un poco más de masa, se forma un nudo. Ese nudo atrae más materia, y así crecen las estructuras. De un inicio casi homogéneo, el universo se vuelve complejo, lleno de formas, de vacíos, de filamentos. Y lo más fascinante es que, en el fondo, todo sigue siendo una caída. Una caída que empezó hace más de 13.000 millones de años, cuando el universo era solo una sopa caliente de partículas. En aquel entonces, pequeñas variaciones en la densidad fueron suficientes para que la gravedad comenzara su obra, tirando de un lado, apretando del otro, acumulando materia hasta que aparecieron las primeras estrellas. Desde entonces, la gravedad no ha dejado de trabajar. Cuando una estrella envejece y muere, su propia gravedad puede aplastarla hasta convertirla en una enana blanca, una estrella de neutrones o incluso en un agujero negro. Pero nada se pierde. Los restos expulsados se dispersan por el espacio y más tarde pueden formar nuevas nubes, nuevas estrellas y nuevos planetas. Es un ciclo eterno de creación y destrucción, de caída y renacimiento. Y todo, absolutamente todo, parte del mismo principio. La materia que cae atraída por su propia masa. Si lo piensas bien, la gravedad no es solo una fuerza, es una historia. Una historia que comenzó con pequeñas partículas y terminó construyendo galaxias. Una historia en la que cada átomo de tu cuerpo, cada respiración que tomas, proviene de una cadena ininterrumpida de colapsos gravitatorios. Cada vez que miras el cielo y ves una estrella brillar, estás viendo el resultado de miles de millones de años de caídas. Caídas tan lentas que parecen eternas, pero tan poderosas que dieron forma al universo. Porque la gravedad, ese simple tirón que sentimos cuando dejamos caer algo, es también la mano invisible que esculpió todo lo que existe. Desde las partículas más pequeñas hasta los planetas más grandes, todo lo que ves es el resultado de materia cayendo hacia sí misma. Una caída que no termina, una danza que no se detiene,
y que, en su silencio, sigue construyendo el universo que habitamos. Cuando pensamos en la gravedad, solemos imaginarla como una fuerza irresistible, una especie de imán cósmico que lo atrae todo. Pero la realidad es más sutil. La gravedad no gobierna sola. En el universo está en constante competencia con otras fuerzas y energías que intentan hacer lo contrario: separar, expandir o mantener las cosas en equilibrio. El resultado de esa lucha es lo que determina la forma, el destino y hasta la existencia misma de todo lo que vemos en el cosmos. Para entenderlo, pensemos primero en lo más cercano: una estrella. Sabemos que una estrella nace cuando una nube de gas colapsa por su propia gravedad. Pero una vez encendida, el núcleo de esa estrella comienza a liberar una enorme cantidad de energía. Esa energía se traduce en presión térmica, una especie de empuje hacia afuera que intenta expandir la estrella y dispersar su materia. Durante la mayor parte de su vida, la estrella existe en un delicado equilibrio entre esas dos fuerzas: la gravedad tirando hacia el centro y la presión térmica empujando hacia afuera. Si la presión aumenta demasiado, la estrella se expande. Si disminuye, la gravedad gana y la estrella colapsa. Es una danza precisa, una especie de respiración cósmica que puede durar miles de millones de años. Este mismo principio se aplica a muchas otras estructuras del universo: los planetas, las nubes de gas, las galaxias. Todos son el resultado de un equilibrio entre lo que intenta unir y lo que intenta dispersar. Pero a escalas mayores entra en juego otro competidor: la energía del movimiento. Por ejemplo, cuando una galaxia gira, sus estrellas se mueven a enormes velocidades alrededor del centro. Esos movimientos crean una especie de fuerza centrífuga que se opone a la gravedad. Si la gravedad fuese más débil, o si las estrellas se movieran un poco más rápido, la galaxia se desarmaría, como una onda que suelta su piedra. Pero cuando ambas fuerzas se equilibran, la galaxia se mantiene estable, girando lentamente durante miles de millones de años. A escalas aún más grandes, el equilibrio se vuelve todavía más complejo. Las galaxias no flotan aisladas. Se agrupan en cúmulos galácticos, enormes concentraciones de cientos o miles de galaxias unidas por gravedad. En estos cúmulos, la atracción mutua es tan intensa que pueden mantener sus miembros unidos, incluso cuando el universo entero se expande a su alrededor. Sí, porque además de la gravedad, hay algo más actuando a una escala todavía más grande: la expansión del universo. Desde el Big Bang, el espacio mismo se ha estado estirando. No es que las galaxias viajen a través del espacio alejándose unas de otras, sino que el propio tejido del espacio se expande, arrastrándolas consigo. Es como si puntos dibujados en la superficie de un globo se separaran al inflarlo. Los puntos no se mueven sobre la superficie, es la superficie la que crece. Y aquí surge una pregunta fascinante. Si el universo se expande, ¿por qué algunas cosas no se separan? La respuesta es que a pequeña escala, la gravedad aún es más fuerte que la expansión. La Tierra no se aleja del Sol, ni el Sol de la galaxia. En esos casos, la gravedad domina. Pero cuando las distancias son enormes, de millones de años luz, la expansión del espacio empieza a ganar la partida. Así, el universo se comporta como un campo de batalla entre la atracción y la expansión. En las regiones más densas, donde hay mucha materia, la gravedad logra atrapar la materia y formar estructuras: estrellas, galaxias, cúmulos. Pero en las zonas donde la materia es escasa, la expansión se impone, separando las galaxias y aumentando los vacíos cósmicos. Podemos imaginarlo como una red cósmica. Los hilos son los lugares donde la gravedad ha vencido.
y los espacios vacíos entre ellos son donde la expansión ha triunfado. Cada punto brillante en esa red es una victoria local de la gravedad, una burbuja de orden en medio del crecimiento constante del espacio. Incluso dentro de los cúmulos galácticos, la competencia continúa. Las galaxias orbitan unas alrededor de otras, a veces chocan, se fusionan o se desgarran por la fuerza gravitatoria mutua. A la vez, la expansión del espacio sigue tirando en todas direcciones, como si intentara romper las cadenas que las mantienen unidas. Es un equilibrio dinámico. Localmente la gravedad crea y sostiene estructuras, pero globalmente la expansión del universo va diluyendo todo. Y lo más intrigante es que la expansión no solo continúa, sino que se acelera. Los astrónomos han descubierto que una misteriosa energía, la llamada energía oscura, está impulsando esa expansión acelerada. A diferencia de la gravedad, que atrae, la energía oscura parece hacer lo contrario. Empuja, separa, y a medida que el universo crece, su efecto se vuelve cada vez más dominante. Si esta tendencia continúa, llegará un punto en que incluso los cúmulos de galaxias podrían quedar aislados unos de otros, perdidos en un océano de espacio cada vez más vacío. Las galaxias seguirán existiendo, pero cada una encerrada en su propio pequeño reino gravitacional, mientras el universo más amplio se estira hacia la oscuridad. Así que, cuando nos preguntamos si todo en el universo se está atrapando por gravedad, la respuesta es sí y no. La gravedad sigue moldeando lo cercano, uniendo, creando, manteniendo todo lo que tiene suficiente masa o cercanía para resistir la expansión. Pero al mismo tiempo, el universo en su conjunto se estira, empujando los límites de esas estructuras cada vez más lejos. En el fondo, el cosmos es un juego de equilibrio, una lucha constante entre el impulso de reunirse y la tendencia a separarse. Y nosotros, aquí en la Tierra, formamos parte de una de esas pequeñas islas donde la gravedad aún gana. Quizás dentro de miles de millones de años, cuando la expansión haya borrado el resto del cielo visible, los descendientes de la humanidad miren las estrellas y piensen que el universo termina en su propia galaxia, sin saber que, más allá del horizonte oscuro, sigue librándose la misma batalla que hoy mantiene todo unido. Una batalla silenciosa, donde cada átomo, cada estrella y cada galaxia son el resultado de un delicado equilibrio entre la caída y la expansión, entre el abrazo invisible de la gravedad y el empuje imparable del espacio mismo. A primera vista, la idea de que el universo entero se está expandiendo parece contradecir todo lo que hemos dicho hasta ahora. Si todo está cayendo por gravedad, ¿cómo es posible que al mismo tiempo el universo se esté estirando? ¿No deberían esas dos cosas anularse entre sí? La respuesta, aunque parezca paradójica, es que ambas son ciertas, pero a escalas diferentes. Para entenderlo, primero hay que imaginar la expansión del universo, no como un movimiento de las galaxias a través del espacio, sino como un cambio en el propio espacio. No es que las galaxias estén viajando por un vacío fijo, sino que el tejido del universo, el espacio mismo, se está estirando. Una comparación clásica es la de un globo con puntos dibujados en su superficie. Si inflas el globo, los puntos no se mueven sobre él, pero la distancia entre ellos aumenta porque la superficie se expande. En nuestro universo ocurre algo parecido. Las galaxias se alejan unas de otras porque el espacio entre ellas se está estirando. Y lo más sorprendente es que esta expansión no tiene un centro. No hay un punto desde donde todo se aleje. Es uniforme. Ocurre por igual en todas partes,
en todas direcciones. Desde cualquier galaxia que elijas, parecerá que todo se está alejando de ella. Esto fue confirmado por las observaciones de Edwin Hubble en el siglo XX, cuando descubrió que las galaxias más lejanas se alejan más rápido. Cuanto más lejos están, mayor es la expansión del espacio que las separa. Pero entonces surge la duda. Si todo se expande, ¿por qué la Tierra no se estira? ¿Por qué no sentimos que nuestros átomos se alejan entre sí? La razón es que, a pequeña escala, la gravedad y otras fuerzas son mucho más fuertes que la expansión. La expansión del espacio actúa de forma extremadamente débil en distancias pequeñas. Por ejemplo, dentro del sistema solar, la gravedad del Sol mantiene a los planetas en órbita. La expansión del universo es tan insignificante en comparación que ni siquiera puede afectar el tamaño de una órbita. Lo mismo ocurre con la Vía Láctea. Su gravedad mantiene unidas a cientos de millones de estrellas, impidiendo que la expansión las separe. De hecho, todo lo que está ligado gravitacionalmente, como estrellas, galaxias y cúmulos galácticos, permanece intacto. Esas regiones son como pequeñas burbujas de estabilidad dentro del universo en expansión. Dentro de ellas, la gravedad domina. Fuera de ellas, la expansión toma el control. Entonces, ¿cómo se reconcilian ambas ideas? Podemos pensar en el universo como una gran tela que se estira lentamente. En esa tela hay pequeñas regiones más densas, donde la materia ha colapsado y se ha unido. Esas regiones no se expanden con el resto, porque su gravedad interna las mantiene unidas. Mientras tanto, los espacios vacíos entre esas regiones, donde la materia es escasa, sí se expanden. Y a medida que el universo envejece, esa expansión se acelera. Esa aceleración es uno de los mayores misterios de la cosmología moderna. Se debe a algo que los científicos llaman energía oscura, una forma de energía que parece llenar el espacio y empujarlo a expandirse cada vez más rápido. Nadie sabe exactamente qué es, pero representa casi el 70% de todo el contenido energético del universo. A escalas enormes, esta energía supera la atracción gravitatoria, haciendo que las galaxias muy distantes se separen cada vez con mayor velocidad. Por eso, aunque dentro de una galaxia las estrellas sigan cayendo unas alrededor de otras, y aunque los planetas sigan cayendo alrededor de sus soles, a escalas cósmicas, la expansión del espacio continúa imparable. Es como si existieran dos niveles de movimiento, uno local, donde la gravedad organiza y mantiene la estructura, y otro global, donde el universo en conjunto se estira cada vez más. La clave está en el equilibrio de fuerzas. En lugares donde la materia es densa, la gravedad domina y mantiene las cosas unidas. En regiones más vacías, la expansión gana terreno y aleja las estructuras unas de otras. Esa coexistencia entre unión y separación es lo que da forma al universo tal como lo conocemos. Podríamos decir que el cosmos vive en una dualidad constante. Mientras la gravedad construye, la expansión separa. Mientras unas partes del universo se comprimen, otras se alejan. Y lo asombroso es que ambas cosas ocurren al mismo tiempo, en perfecta armonía. Así que no, la expansión del universo no contradice la idea de caer, más bien la complementa. Todo sigue cayendo, solo que dentro de un espacio que se estira. Las galaxias, las estrellas y los planetas están atrapados en sus propios sistemas, cayendo unos alrededor de otros, mientras el universo que los contiene se expande lentamente hacia el infinito. Desde nuestro pequeño rincón en la Vía Láctea, puede parecer que vivimos en un universo estático, pero en realidad,
Todo a nuestro alrededor participa en esta danza cósmica de atracción y expansión. Un equilibrio entre la fuerza que une y la que separa, entre la caída que crea y el espacio que crece. Un universo donde incluso mientras todo cae, el propio suelo bajo nuestros pies se está extendiendo. Si miramos al cielo, vemos miles de millones de estrellas, planetas y galaxias. Todo parece visible, tangible, incluso predecible. Pero, sorprendentemente, la mayor parte del universo es invisible. La materia que podemos ver, planetas, estrellas, gas, polvo, representa apenas una fracción de todo lo que existe. La otra parte, la más abundante, es algo que no podemos observar directamente. Materia oscura. A simple vista no podemos verla. No emite luz, ni calor, ni ningún tipo de radiación que podamos detectar. Sin embargo, sabemos que está ahí porque sentimos su efecto, su gravedad. La materia oscura actúa como un esqueleto invisible que sostiene al universo. Sin ella, muchas de las estructuras que conocemos no podrían existir. Las galaxias, por ejemplo, se formarían y luego se dispersarían como un remolino de polvo que se deshace sin control. La gravedad de la materia visible por sí sola no sería suficiente para mantener unidas a las estrellas que giran en los brazos espirales. Imagina una galaxia como un carrusel gigante. Las estrellas son los caballitos que giran a su alrededor. La gravedad que sentimos a simple vista sería como el eje central del carrusel, manteniendo todo unido. Pero si solo contáramos esa parte, los caballitos más externos saldrían disparados. Aquí es donde entra la materia oscura. Funciona como un soporte invisible, extendiéndose más allá de los límites visibles de la galaxia, asegurando que todo gire sin dispersarse. De manera similar, cuando observamos cúmulos de galaxias, notamos que se mueven de forma extraña. Las galaxias dentro de un cúmulo se desplazan más rápido de lo que la materia visible podría explicar. Es como si estuviéramos en un tren y la gravedad normal no fuera suficiente para mantenernos en los asientos. La única manera de entender estas velocidades es asumir que hay un componente adicional de gravedad, generado por algo que no vemos, la materia oscura. Podemos pensar en ella como una especie de pegamento cósmico. Aunque invisible, su presencia asegura que la estructura del universo se mantenga estable. Sin materia oscura, las galaxias se dispersarían y no podrían formar los patrones ordenados que observamos en el cielo nocturno. Incluso la Vía Láctea, nuestra propia galaxia, está rodeada por un halo de materia oscura que la mantiene unida. Lo fascinante es que la materia oscura también tiene un papel creativo. En los primeros momentos del universo, cuando las nubes de gas comenzaron a colapsar y formar las primeras estrellas y galaxias, la gravedad de la materia oscura ayudó a concentrar la materia visible en los lugares correctos. Es como si hubiera dado la base para que las estructuras se construyeran, asegurando que la caída de la materia ordinaria no se dispersara en el vacío. De esta manera, la materia oscura no solo mantiene lo que ya existe, sino que también guía la formación de nuevas estructuras. Incluso si nunca la vemos, su influencia está en cada galaxia que gira, en cada cúmulo de estrellas que permanece unido, y en cada filamento de la red cósmica que conecta galaxias a través de millones de años luz. En resumen, la gravedad que sentimos no cuenta toda la historia. La materia oscura nos recuerda que gran parte de la atracción que da forma al universo es invisible. Aún así, es esencial para la existencia de todo lo que podemos ver. Es el hilo invisible que sostiene el universo, permitiendo que las estrellas caigan y giren sin perderse,
que las galaxias se mantengan unidas y que el cosmos conserve su belleza y orden. Sin ella, la caída de la materia ordinaria no tendría dirección. Las estructuras colapsarían o se desparramarían, y el universo sería un lugar mucho menos estable. Así, la próxima vez que contemples la Vía Láctea en el cielo, recuerda que la luz que ves es sólo la punta de un iceberg invisible, sostenido por la silenciosa y constante gravedad de la materia oscura. Si la gravedad que sentimos en la Tierra parece fuerte, imagina qué ocurre cuando nos acercamos a un objeto donde la gravedad es millones o incluso millones de veces más intensa. Un agujero negro. Estos son los puntos más extremos del universo, lugares donde la gravedad no solo atrae, sino que lo estira y aplasta todo a su paso. Cuando un objeto se acerca a un agujero negro, empieza a experimentar efectos que no existen en ningún otro lugar. La primera sensación, que los físicos llaman espaguetificación, es literalmente eso. El cuerpo se estira como un espagueti. Pero no de manera figurada solamente. Ocurre porque la gravedad no actúa igual en cada parte del objeto. Imagina que estás cayendo de pies hacia un agujero negro. Tus pies están más cerca del centro de gravedad y sienten una fuerza mucho mayor que tu cabeza, que está más lejos. Esa diferencia de fuerza, llamada efecto de marea, estira tu cuerpo a medida que avanzas. Al mismo tiempo, los lados de tu cuerpo se comprimen, porque la atracción intenta concentrarte hacia el eje de caída. La combinación de estiramiento y aplastamiento crea una experiencia que, en el caso de estrellas o naves espaciales, puede destruir cualquier estructura en segundos. Pero los agujeros negros no solo afectan lo que cae directamente en ellos. Su gravedad extrema también puede influir a distancia. Las mareas cósmicas pueden estirar nubes de gas, torcer órbitas y desgarrar estrellas incluso sin que éstas lleguen al horizonte de eventos. Es como si el espacio mismo se estirara y comprimiera alrededor de estos objetos, transformando cualquier acercamiento en un baile violento y mortal. Aún así, la caída hacia un agujero negro es un proceso gradual desde lejos. A kilómetros de distancia, los efectos son suaves y apenas perceptibles. La gravedad aumenta lentamente a medida que nos acercamos, y solo en los últimos instantes se vuelven extremos. Esta transición nos permite imaginar la escala de estas fuerzas. Algo que parece tranquilo y silencioso, desde lejos, puede transformarse en un tirón irresistible, capaz de deshacer cualquier cosa conocida. Incluso la luz se curva alrededor de un agujero negro, siguiendo la misma caída extrema del espacio-tiempo. Por eso decimos que nada puede escapar de su atracción, ni materia, ni radiación, ni información. La caída se convierte en un viaje sin retorno, donde la gravedad es tan intensa que todo queda atrapado en su núcleo invisible. Los agujeros negros también nos muestran la dualidad de la gravedad. Pueden destruir y al mismo tiempo estructurar. Cuando una estrella se acerca demasiado y es desgarrada, parte de su material puede formar discos de acreción que brillan intensamente y lanzan chorros de materia al espacio, contribuyendo a la formación de nuevas estructuras. Incluso en la destrucción, la gravedad extrema sigue siendo un agente creativo. En el universo, entonces, la caída no es siempre tranquila. Mientras que las estrellas, planetas y galaxias se mueven siguiendo curvas suaves y predecibles, cerca de un agujero negro todo se intensifica. Cada átomo siente la diferencia de atracción. Cada línea de gravedad se convierte en un tirón violento. Y la caída deja de ser un simple movimiento hacia un centro. Se transforma en un estiramiento que redefine la materia misma. Los agujeros negros y los efectos de marea
nos recuerdan que la gravedad no tiene límites. Lo que percibimos en la Tierra como una fuerza constante es apenas un susurro comparado con lo que ocurre en estos rincones extremos. Y, sin embargo, incluso allí, las mismas leyes que hacen caer una piedra o mantener girando una galaxia siguen funcionando, solo que llevadas al extremo. En la inmensidad del cosmos, estos objetos extremos son recordatorios de que la caída puede ser tanto tranquila como brutal, y que la gravedad, invisible y constante, actúa en todos los niveles, desde partículas diminutas hasta los monstruos del espacio profundo. Cuando pensamos en la caída, es tentador imaginar que, al final, todo el universo podría colapsar de nuevo hacia un único punto, como un enorme regreso a un Big Bang invertido. Esta idea se llama el Gran Colapso, o Big Crunch. En este escenario, la gravedad finalmente ganaría a la expansión, y toda la materia y energía comenzarían a acercarse entre sí hasta fusionarse en una singularidad. Sería una caída universal, completa y final, como si todo el cosmos regresara al estado original. Pero el universo es más complejo y ofrece otras posibilidades. Si la gravedad no logra superar la expansión, lo que vemos ahora podría continuar indefinidamente. Este escenario se llama expansión eterna o muerte térmica. En él, las galaxias seguirán alejándose unas de otras, la energía se dispersará y con el tiempo las estrellas se apagarán, los planetas quedarán solos y el cosmos se volverá cada vez más frío y oscuro. La caída ya no sería hacia un centro, sino hacia un estado de vacío absoluto y tranquilo. Hay incluso un escenario más extremo, llamado Big Rip, o Gran Desgarro. En este caso, la expansión acelerada del universo, impulsada por la misteriosa energía oscura, aumentaría hasta que las galaxias, estrellas, planetas e incluso átomos individuales fueran literalmente desgarrados por la expansión del espacio. Aquí, la gravedad ya no podría mantener unidas las estructuras, y la caída dejaría de tener sentido, porque todo se estiraría en lugar de reunirse. Entonces, ¿qué futuro nos espera realmente? Las observaciones actuales sugieren que la expansión del universo se está acelerando. Esto significa que, por el momento, la idea de un gran colapso parece poco probable. En otras palabras, todo indica que el universo no volverá a caer en un único punto central. La gravedad sigue funcionando localmente, manteniendo unidas galaxias, sistemas solares y planetas, pero a gran escala la expansión domina. Aún así, la noción de caída sigue siendo relevante en otras formas. Cada galaxia, cada estrella, cada planeta continúa cayendo alrededor de un centro de gravedad local. La gravedad nunca deja de actuar, pero su alcance tiene límites frente a la inmensa expansión del espacio. Por eso, aunque el universo en su conjunto no colapse, dentro de sus partes todavía podemos observar la caída en acción, órbitas, colapsos estelares y la formación de estructuras. Estas posibilidades nos recuerdan que la caída no siempre significa final o destrucción. Puede ser también un proceso creativo y estructurante que organiza la materia a escalas pequeñas, mientras que la expansión a escalas enormes garantiza que el universo siga creciendo y evolucionando. En términos simples, podemos imaginarlo así. Los sistemas locales siguen cayendo y girando, mientras que el universo entero se estira lentamente, como un tapiz que se extiende mientras los hilos dentro de él continúan entrelazándose. Esta dualidad mantiene el equilibrio entre movimiento, estructura y expansión, y hace que la historia del cosmos sea tan fascinante como relajante. En resumen, el universo puede continuar expandiéndose indefinidamente, mientras la gravedad
sigue gobernando las pequeñas caídas locales. La idea de que todo podría colapsar de nuevo existe, pero no es la favorita de los astrónomos hoy. En cambio, la evidencia sugiere un futuro donde la expansión sigue y donde la caída permanece solo dentro de los sistemas ligados por gravedad, como galaxias y planetas. La danza continúa. Caída local, expansión global, todo en equilibrio, silenciosa y constante. Cuando hablamos de caída en el universo, surgen muchas dudas y malentendidos, especialmente porque las ideas de gravedad, órbitas y expansión pueden parecer contradictorias. Una de las preguntas más frecuentes es: ¿todo se está moviendo hacia un centro? La respuesta es no. La caída no significa que todo el universo esté siendo atraído hacia un único punto. La gravedad funciona localmente, manteniendo unidos planetas, estrellas y galaxias, pero a gran escala el espacio mismo se expande. No hay un centro del universo hacia el cual todo esté cayendo. Otra duda común tiene que ver con la Luna. ¿Está cayendo sobre la Tierra? La respuesta es más sutil de lo que parece. La Luna sí está en caída, pero no hacia un choque inevitable. Está en órbita, lo que significa que mientras cae hacia la Tierra por gravedad, su movimiento lateral es suficiente para evitar que llegue hasta nosotros. Es como una piedra lanzada horizontalmente. Cae, pero nunca toca el suelo si se mueve lo suficientemente rápido. La Luna cae y al mismo tiempo falla en alcanzar la Tierra, creando un equilibrio perfecto que mantiene su órbita estable. Muchas personas también se preguntan si la expansión del universo empuja objetos locales, como nuestro sistema solar o la Vía Láctea. La respuesta es no, al menos no de manera perceptible. La expansión afecta principalmente a grandes escalas, donde la gravedad de los objetos es débil comparada con el efecto de la energía oscura. En sistemas ligados por gravedad, como planetas alrededor de estrellas o estrellas dentro de galaxias, la atracción gravitatoria es mucho más fuerte que la expansión. Por eso no sentimos que el espacio esté estirando nuestro entorno cercano. Otro error común es pensar que la gravedad siempre significa caída directa hacia un centro. En realidad, muchas veces la caída se transforma en movimiento circular u órbitas. Planetas alrededor del Sol, satélites alrededor de la Tierra, o incluso galaxias girando dentro de cúmulos, todos están cayendo constantemente, pero lo hacen de manera que nunca llegan al centro. La caída puede ser curva, constante y estable, y aún así estar gobernada por la gravedad. También hay confusión sobre la relación entre caída y expansión. Algunas personas creen que si el universo se expande, la gravedad debe dejar de funcionar. Pero eso no es cierto. La gravedad sigue actuando a cualquier escala, pero su efecto se vuelve menor frente a la expansión acelerada a distancias enormes. Por eso, la caída y la expansión no se contradicen. Coexisten en diferentes niveles del cosmos. En esencia, estas preguntas frecuentes nos recuerdan que la caída en el universo no es simple ni uniforme. Puede ser local o global, lenta o intensa, visible o invisible. La Luna no choca, la Tierra no se está estirando por la expansión, y el universo no tiene un centro al que todo caiga. Comprender estos matices nos ayuda a apreciar la armonía silenciosa del cosmos, donde la gravedad mantiene las estructuras mientras el espacio se expande alrededor de ellas. En conclusión, los errores comunes surgen porque la gravedad y la expansión funcionan en niveles distintos. Localmente, todo sigue cayendo, moviéndose y formando estructuras. A gran escala el universo crece y se estira. La caída no es caos, ni la expansión es un empuje caótico. Todo es parte de un equilibrio delicado, silencioso y eterno, que mantiene la danza del cosmos
en movimiento constante y armonioso. Cuando hablamos de cómo todo cae en el universo, o de cómo se expande, es fácil pensar que estas son ideas abstractas, casi filosóficas. Pero detrás de ellas hay siglos de observación y experimentos que han confirmado cómo funciona realmente la gravedad y cómo se comporta el cosmos a gran escala. Aunque algunas de estas pruebas pueden sonar complicadas, su esencia es sorprendentemente sencilla y hermosa, y nos muestra que la caída y la expansión no son solo teoría, sino realidades observables. Comencemos en la Tierra, hace más de 400 años, con un hombre llamado Galileo Galilei. La historia cuenta que Galileo dejó caer esferas de diferentes tamaños desde la torre de Pisa y observó que todas caían al mismo ritmo, sin importar su peso. Este simple experimento demostró algo fundamental. La aceleración por gravedad es constante para todos los objetos, siempre que no haya resistencia del aire. Así, una piedra, una pluma o cualquier objeto caen de manera predecible si ignoramos la fricción con la atmósfera. Galileo nos enseñó que la caída no es arbitraria ni caprichosa, es una propiedad fundamental del universo, algo que sucede de manera silenciosa y constante. Siglos después, otro científico llamado Henry Cavendish llevó la curiosidad un paso más allá. En 1798, Cavendish diseñó un experimento para medir la constante de gravitación universal, conocida como G. Usó un dispositivo llamado balanza de torsión, que consistía en una barra ligera, suspendida por un hilo delgado, con bolas pesadas acercándose a cada extremo. La ligera torsión causada por la atracción entre las masas permitió a Cavendish calcular la fuerza de gravedad entre objetos pequeños. Aunque parecía un experimento diminuto y delicado, sus resultados confirmaron la existencia de una fuerza universal que actúa entre todas las masas. Gracias a él, entendimos que la gravedad no es solo un efecto local de la Tierra, sino una interacción que conecta todo, desde una piedra hasta un planeta, una estrella o una galaxia. Si damos un salto desde la Tierra al cosmos, las observaciones astronómicas muestran que la caída y la expansión no se limitan a nuestro entorno. A finales del siglo XIX y principios del XX, los astrónomos comenzaron a observar otras galaxias y a medir sus movimientos. Uno de los descubrimientos más impactantes fue realizado por Edwin Hubble, quien notó que la luz de galaxias distantes se desplazaba hacia el rojo, un fenómeno llamado corrimiento al rojo. Esto significaba que las galaxias se alejaban de nosotros, y cuanto más lejos estaban, más rápido lo hacían. La conclusión fue clara. El universo no es estático, sino que se está expandiendo. Este hallazgo, aunque simple de expresar, cambió para siempre nuestra visión del cosmos. La expansión no contradice la caída local de los objetos. Solo muestra que el espacio mismo se estira y que las fuerzas locales, como la gravedad de la Tierra, del Sol o de una galaxia, siguen funcionando dentro de sus límites. Además, el estudio de supernovas, estrellas que explotan al final de su vida, reforzó esta idea. Las supernovas actúan como faros lejanos, permitiendo medir distancias y velocidades de galaxias muy alejadas. Al observar su luz, los astrónomos notaron que el universo no solo se expande, sino que lo hace a un ritmo acelerado. Esto confirmó la existencia de la misteriosa energía oscura, un componente que domina la expansión a gran escala, mientras la gravedad mantiene la cohesión de estrellas, planetas y galaxias a menor escala. Gracias a estas observaciones, comprendemos que la caída local y la expansión global son realidades coexistentes, complementarias y medibles.
Incluso más recientemente, experimentos modernos han permitido detectar la influencia de la materia oscura. Aunque no podemos verla, su gravedad adicional se percibe en la rotación de galaxias y en la forma de cúmulos galácticos. Observaciones con telescopios avanzados muestran que las estrellas giran más rápido de lo que la materia visible podría explicar. Esto indica que existe un pegamento invisible que mantiene unidas a las galaxias y cúmulos, evitando que se desparramen mientras todo sigue cayendo y girando bajo la acción de la gravedad. Cada imagen de un cúmulo galáctico, cada mapa de distribución de materia invisible, es una confirmación visual de que la caída no depende solo de lo que podemos ver. Si volvemos a pensar en la Tierra, todo esto se refleja también en pequeños experimentos cotidianos. Cada vez que lanzamos una pelota, observamos cómo cae con un ritmo constante y podemos calcular su trayectoria con precisión. Cada vez que un satélite orbita nuestro planeta, podemos predecir su caída lateral constante, gracias a la misma gravedad que Cavendish midió y Galileo observó. La física de lo muy grande y lo muy pequeño está conectada, y los experimentos nos permiten confirmar que las leyes que vemos en un laboratorio son las mismas que rigen el cosmos entero. En conjunto, estas observaciones y experimentos muestran que la gravedad no es una teoría abstracta, sino un fenómeno real, medible y predecible. Desde la caída de una esfera en Pisa hasta la expansión de galaxias a millones de años luz, desde los movimientos de los planetas hasta los misterios de la materia oscura, todo sigue un mismo principio. La gravedad actúa constantemente mientras el espacio se expande. Así, cada caída, cada órbita, cada expansión y cada movimiento en el universo tiene respaldo experimental y observacional. Lo que parecía un concepto difícil de imaginar se convierte en una realidad observable, hermosa y silenciosa. La ciencia nos permite ver que la caída no es solo un efecto terrestre, sino un hilo que conecta todo el cosmos, desde las partículas hasta las galaxias, mientras el universo sigue su expansión silenciosa y constante. Respira hondo y deja que estas imágenes queden en tu mente por un momento. Hemos visto cómo la gravedad teje una red silenciosa que sostiene todo, desde una manzana hasta una galaxia, y cómo al mismo tiempo el espacio se estira con una paciencia infinita. Esa dualidad, caída y expansión, nos recuerda que el universo es a la vez íntimo y vasto, cercano y sorprendente. Guarda esta sensación como una pequeña historia para llevar. Si alguna noche miras al cielo, recuerda que cada punto de luz participa en una danza que comenzó hace miles de millones de años. Caer hacia su centro, girar en equilibrio y a la vez viajar en un tejido que se estira. Si te gusta escuchar estas versiones narradas para dormir, encontrarás las narraciones completas en el enlace del video. Allí puedes descargar la grabación para disfrutarla sin anuncios y con la tranquilidad de escucharla las veces que quieras. Es una forma acogedora de volver a estos temas, dejar que las ideas te arrullen y descubrir detalles que la primera escucha pudo haber pasado por alto. Recuerda que al descargar la narración, puedes elegir escucharla sin molestos anuncios, en modo offline y a la velocidad que prefieras, más lenta si quieres dormir. Las pistas están pensadas para acompañarte. Mezclas suaves, pausas largas y una duración que permite un descanso profundo. También hemos incluido notas con pequeñas sugerencias para la noche, como ejercicios de respiración y una breve lista de reproducción recomendada para continuar. Todo eso está disponible en el enlace del video. Si te resulta útil,
guárdalo en tu dispositivo y conviértelo en parte de tu rutina nocturna. Gracias por acompañar este viaje con la voz puesta en calma. Tu atención ahora se convierte en compañía. Cada escucha ayuda a que estos relatos lleguen a más personas que buscan aprender mientras descansan. Si te apetece, suscribirte al canal es una manera sencilla de seguir encontrando más noches con ciencia y calma. Un me gusta y compartirlo con alguien que quiera relajarse funciona igual de bien. Si decides descargar la narración, el enlace está justo debajo del video. Lo diseñamos para que sea fácil y sin interrupciones. Guarda la pista, apaga las luces y vuelve cuando quieras. Aquí encontrarás siempre una explicación tranquila, sin prisa, sobre las maravillas que nos rodean. Gracias por escuchar. Hasta la próxima noche, y que ideas suaves y curiosas te acompañen mientras duermes.